Hola, hola, mis cinéfilos de corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y con muchísimas ganas de descubrir nuevas historias, porque hoy nos vamos de viaje al corazón de Turquía. Sí, así como lo oyen, vamos a sumergirnos en el mundo de las series juveniles turcas, esas que te atrapan, te hacen reír, llorar y te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Si eres de los que aman las historias de amor apasionadas, los triángulos amorosos que te quitan el sueño, y los personajes que se quedan grabados en tu mente, entonces, este es tu vídeo. Y si no, igual quédate. Porque te aseguro que después de esto vas a querer darle una oportunidad a este género que, de verdad, te roba el corazón. Pero antes de que nos perdamos en la magia de estas series, no olviden hacer clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos lo mejor del cine y la televisión. Ahora sí, empecemos esta aventura turca. Preparaos para un viaje lleno de emociones, drama, romance y mucho, mucho baklava. Bueno, vamos a empezar con algo que sé que a todos nos encanta, el romance. Las series turcas juveniles, amigos, saben cómo manejar el romance como nadie. No hablo del típico romance empalagoso, sino de esas historias donde el amor se construye poco a poco, donde los personajes tienen que luchar por lo que sienten, donde hay conflictos, malentendidos, y esa chispa que te hace suspirar. Es ese tipo de romance que te atrapa desde el primer instante, que te hace creer en el amor a primera vista, pero también en el amor que se forja con el tiempo. Lo que me fascina de estas producciones es cómo no se limitan a mostrar solo el lado bonito del amor, también exploran las dificultades, los sacrificios y las dudas que conlleva estar enamorado. Los guionistas turcos tienen un don para crear esas escenas románticas que te dejan sin aliento, esas miradas que lo dicen todo, esos encuentros casuales que te hacen suspirar y esos diálogos que te tocan el corazón. Y es que no se trata solo de palabras bonitas, sino de acciones que demuestran el verdadero sentimiento de los personajes. Una de las cosas que más me gustan es cómo exploran las relaciones, tanto las románticas como las de amistad, las familiares, todo se entrelaza de una manera tan natural y conmovedora que te hace sentir parte de la historia. A veces, incluso te ves reflejado en alguno de los personajes, con sus miedos, sus inseguridades y sus anhelos. Y eso, amigos míos, es lo que hace que estas series sean tan especiales, tan cercanas a nosotros. Hay una serie en particular que me viene a la mente, y que si no la han visto, tienen que hacerlo. Se llama Love 101 o en turco Aşk 101. Esta serie es una joya, una verdadera joya. Sigue la historia de un grupo de estudiantes de secundaria que son considerados problemáticos, pero que tienen una conexión tan fuerte, que logran cambiar su escuela para siempre. Y en medio de todo este caos, el amor florece de una manera inesperada. Los personajes son súper entrañables, cada uno con su propia historia y sus propios demonios, y la química entre los protagonistas es de esas que te hacen ponerte rojo de emoción. No puedo dejar de mencionar el carisma de Eda, interpretada por la talentosísima Alina Voz, y la complejidad de Kerem, a cargo del igualmente brillante Kubilay Aka. Además, la serie toca temas importantes como la amistad, la lealtad, la búsqueda de la identidad y la lucha por los sueños. Así que, si buscan una serie que los haga reír, llorar y reflexionar, Love 101 es la opción perfecta. Es de esas series que te dejan pensando, que te hacen cuestionar tus propias relaciones y que te recuerdan la importancia de la amistad. Y es que no solo se trata de romance, sino de la conexión humana en su máxima expresión. Otro aspecto que hace que las series juveniles turcas sean tan adictivas es la intensidad de las emociones. Aquí no hay medias tintas, todo es a flor de piel. Los personajes se aman con pasión, se pelean con intensidad, sufren con el alma, y todo esto se transmite de una manera tan auténtica que te hace conectar de inmediato con ellos. No se guardan nada, no temen mostrar sus vulnerabilidades, y es precisamente esa honestidad emocional lo que nos atrapa. Los guionistas turcos son expertos en crear momentos cargados de tensión, esos que te hacen contener la respiración, esos que te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y no solo se trata de romance, también exploran otras emociones como la rabia, la tristeza, la frustración y la alegría, todo con una intensidad que te hace sentir cada una de ellas como si fueran tuyas. Es esa capacidad de transmitir emociones de manera tan cruda y real lo que hace que estas series sean tan especiales y adictivas. Hay una serie que es la reina de la intensidad, que te revuelve por completo, y es Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de DOC, pero con ese toque turco que la hace única y especial.
Sigue la historia de Yaman, un chico de un barrio humilde que se ve involucrado en un mundo de ricos y famosos, donde conoce a Mira, una chica con una vida aparentemente perfecta. La química entre los protagonistas, interpretados por Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, es magnética. Desde el primer momento hay una tensión que se corta con un cuchillo, y su historia de amor está llena de obstáculos, drama y momentos que te dejan sin aliento. La manera en que estos dos actores interpretan a sus personajes es simplemente magistral. Te hacen creer cada una de sus emociones, cada uno de sus conflictos y cada uno de sus momentos de felicidad. Medcezir explora temas como las diferencias de clase, la búsqueda de la identidad y el amor prohibido. Es una serie que te mantiene enganchado desde el primer capítulo hasta el último, y que te hará sentir una montaña rusa de emociones. Prepárense para llorar, reír y suspirar. Y tengan a la mano una buena caja de pañuelos, porque los van a necesitar. Y no podemos hablar de series turcas juveniles sin mencionar los triángulos amorosos. ¡Ay, los triángulos amorosos! Son como el ingrediente secreto que le da ese toque picante y dramático a las historias. ¿A quién no le gusta sufrir un poquito con un buen triángulo amoroso? Es esa sensación de no saber a quién elegir, de sentirte dividido entre dos amores, de tener el corazón en un puño. Es pura adrenalina. En muchas de estas series, los triángulos amorosos son el motor principal de la trama, creando situaciones tensas, momentos de celos, y una lucha constante por el amor del protagonista. Y es que los guionistas turcos son expertos en generar ese debate en los espectadores, haciéndonos dudar sobre cuál es la mejor opción para el protagonista y haciéndonos sufrir con cada decisión que toma. La tensión es palpable, la incertidumbre constante y la agonía, ¡ay, la agonía! Es parte del encanto. Los triángulos amorosos nos llevan a cuestionarnos sobre el amor, sobre la lealtad y sobre nuestros propios deseos. Una serie que sabe manejar muy bien los triángulos amorosos es Kerkencicus, o Pájaro Madrugador. Esta serie, además de tener un triángulo amoroso muy interesante, tiene una energía súper fresca y divertida. Sigue la historia de Sanem, una chica soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde se enamora de su jefe, Kan. Pero claro, como buen triángulo amoroso, aparece un tercer personaje que pone todo de cabeza. La química entre Demet Özdemir, quien interpreta a Sanem, y Can Yaman, en el papel de Can, es simplemente electrizante. Y no podemos dejar de mencionar el personaje de Emre, que con su personalidad misteriosa y seductora añade aún más tensión al triángulo amoroso. Erkencicus es una serie que te hará reír a carcajadas, suspirar de amor, y te mantendrá pegado a la pantalla intentando descifrar con quién se quedará la protagonista. Además, tiene unos paisajes preciosos y una banda sonora que te enamora. Es perfecta para una tarde de maratón. Y prepárense para debatir con sus amigos sobre quién debería ser el elegido, porque estoy segura de que cada uno tendrá su favorito. Y hablando de personajes, los personajes de estas series son de los que se quedan contigo mucho después de haber terminado la historia. Son personajes complejos, con sus propias motivaciones, sus miedos, sus sueños y sus fallas. No son personajes perfectos, lo cual los hace aún más interesantes y entrañables. Te encariñas con ellos, sufres con ellos, celebras sus victorias y te desesperas con sus errores. Y es esa conexión tan profunda con los personajes lo que hace que estas series sean tan adictivas. Los guionistas turcos se toman el tiempo necesario para desarrollar a cada personaje, para que entendamos sus motivaciones, sus miedos y sus anhelos. No son personajes planos, sino que tienen capas y capas de complejidad que se van revelando a medida que avanza la trama. En Güneş Beklerken, o Esperando el Sol, tenemos un ejemplo perfecto de personajes bien desarrollados. Esta serie sigue la historia de Zeynep, una joven que se muda a Estambul y empieza a estudiar en un nuevo colegio donde conoce a Kerem, un chico popular y arrogante. A pesar de que al principio no se llevan bien, poco a poco van desarrollando una amistad que se convierte en algo más. La interpretación de Hande Doğandemir como Zeynep es conmovedora, y la química con Kerem Bürsin, en el papel de Kerem, es innegable. Los personajes de esta serie son tan reales, que te sientes como si los conocieras de toda la vida. Sus conflictos, sus alegrías y sus miedos son tan cercanos que te hacen sentir parte de la historia. Güneş Beklerken es una serie que te hará reflexionar sobre la amistad, el amor y la importancia de ser uno mismo. Y es que cada personaje tiene su propia historia que contar, y es esa diversidad de experiencias lo que hace que esta serie sea tan enriquecedora. Pero no todo es romance y drama en las series juveniles turcas.
También hay mucha comedia, situaciones divertidas y momentos ligeros que te hacen pasar un buen rato. Algunas de estas series tienen un toque de humor tan fresco y natural que te hacen reír a carcajadas. El humor es una herramienta muy importante en estas series, ya que sirve como contrapunto a los momentos más dramáticos y le da un respiro a la trama. Es esa combinación perfecta entre romance, drama y comedia lo que hace que estas series sean tan irresistibles. No se trata de un humor forzado, sino de situaciones cotidianas y personajes entrañables que nos sacan una sonrisa de manera natural. Los guionistas turcos tienen un gran talento para mezclar el drama con la comedia, creando un equilibrio perfecto que hace que la historia sea aún más atractiva. En Senkal Kapm, o Llamas a mi puerta, tenemos una serie que sabe manejar muy bien la comedia romántica. Esta serie sigue la historia de Eda, una joven que se hace pasar por la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto, para conseguir una beca. A pesar de que al principio se odian, poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común. La química entre Hande Erçel, en el papel de Eda, y Kerem Bürsin, como Serkan, es explosiva. Las situaciones cómicas son de lo más originales, y los diálogos ingeniosos te sacan más de una carcajada. Senkal Kapm es una serie perfecta para relajarte, desconectar de la rutina y disfrutar de una historia de amor llena de risas y momentos tiernos. Y es que, a veces, todos necesitamos una buena dosis de comedia para olvidar el estrés del día a día. Otro aspecto que me fascina de estas series es la calidad de la producción. La fotografía es preciosa, los paisajes son espectaculares y la música es una maravilla. La estética de estas series es tan cuidada que te transporta a otro mundo. Los vestuarios, la decoración, la ambientación, todo está pensado al detalle para crear una atmósfera que te sumerja por completo en la historia. La producción de las series turcas ha ido mejorando muchísimo en los últimos años. Ahora, estas series no solo tienen historias interesantes, sino que también cuentan con una calidad visual que te deja sin palabras. Los paisajes turcos, desde las bulliciosas calles de Estambul hasta las playas paradisíacas del Mediterráneo, se convierten en un personaje más de la trama. Las ciudades turcas, como Estambul, se convierten en un personaje más de la trama, con sus calles llenas de encanto, sus mercados bulliciosos y sus paisajes impresionantes. Y la música, ¡ay la música! La banda sonora de estas series es capaz de despertar las emociones más profundas. Hay canciones que se te quedan grabadas en la cabeza y que te hacen recordar los momentos más especiales de la historia. La combinación de estos elementos hace que la experiencia de ver una serie turca juvenil sea algo realmente mágico. Es como si estuvieras viviendo la historia en primera persona, sintiendo cada emoción, cada paisaje y cada sonido. Y no solo la producción es de calidad, las actuaciones son impresionantes. Los actores turcos tienen un talento innato para transmitir emociones, para hacerte creer cada palabra, cada gesto, cada mirada. Son capaces de hacerte reír, llorar, suspirar, y hasta enojarte con sus personajes. Y eso es un gran mérito, porque significa que han logrado conectar contigo a un nivel muy profundo. Son actores que se entregan por completo a su papel, que viven cada personaje como si fuera parte de ellos mismos, y eso se nota en la pantalla. Hay actores que se han convertido en auténticos ídolos de masas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y es que su talento y su carisma son irresistibles. Los actores turcos no solo son guapos, sino que también son increíblemente talentosos. Son capaces de transmitir emociones de una manera tan genuina y natural que te hacen olvidar que estás viendo una actuación. Así que si no han visto una serie juvenil turca, les aseguro que se van a llevar una grata sorpresa con el nivel de actuación que hay en este género. Es un verdadero placer ver a estos actores en acción, ver cómo se entregan por completo a sus personajes y cómo nos hacen creer en cada una de sus emociones. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por el apasionante mundo de las series juveniles turcas. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos explorado el romance, la intensidad de las emociones, los triángulos amorosos, los personajes inolvidables, la comedia y la calidad de la producción que hacen de este género algo tan especial. Recuerden que estas series son mucho más que simples historias de amor, son un reflejo de la sociedad turca, de sus valores, de sus costumbres y de sus sueños. Son historias que te hacen sentir, reír, llorar, y reflexionar sobre la vida y las relaciones humanas. También exploran temas importantes como la amistad, la lealtad, la familia, la búsqueda de la identidad y la lucha por los sueños. Son historias universales que nos hablan de lo que significa ser humano,
con todas sus luces y sus sombras. Así que, para resumir, las series turcas juveniles son una bomba de emociones, una montaña rusa de sensaciones que te atrapa desde el primer capítulo hasta el último. Si buscan historias apasionadas, personajes entrañables y producciones de calidad, no duden en darle una oportunidad a este género. Les aseguro que no se arrepentirán. Y ahora me gustaría saber qué les ha parecido este vídeo. ¿Qué series turcas juveniles han visto? ¿Cuál es su favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos cinéfilos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones. Los espero en el próximo vídeo con más cine y televisión. Hasta la próxima, mis cinéfilos. Que tengan un día lleno de historias maravillosas. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, romance y momentos inolvidables. Hasta la próxima.